El segundo grupo de cordados que veremos son los urocordados o tunicados. Uro proviene de cola y cordata de cuerda. En estos animales en la cola está la notocorda. También son llamados tunicados por presentar túnica. Al día de hoy hay 3.000 especies identificadas y cada vez se van identificando más porque ha aumentado el estudio en estos animales. Esto es porque son modelos ideales para estudiar el desarrollo embrionario de cordados y también para entender las redes génicas, siendo esto facilitado ya que su genoma no está duplicado. Los tunicados habitan mares desde los tropicales hasta los fríos. Los hay solitarios, coloniales. Como sinapomorfía poseen una túnica que brinda soporte y protección. Como todo cordado, poseen notocorda y tubo neural observables en la larva, ya que en general los adultos las pierden. Poseen dos sifones, son filtradores y gracias a la canastilla branquial realizan esta filtración del alimento como sucede en los anfioxos. También como ellos poseen cavidad atrial o atrio. Son organismos hermafroditas y tienen gran poder de regeneración. Hay tres clases. La primera es la clase Acidiacea, que son las papas de mar, que van desde los pocos milímetros hasta 50 centímetros. Son animales sésiles, bentónicos, que están adheridos al sustrato rocoso. Los sifones, ven que estos que están acá, están orientados hacia la superficie. Su sistema digestivo tiene forma de U y, entre otros órganos, tiene una faringe que es ciliada, mucosa, con numerosas hendiduras que está involucrada en la filtración del alimento y en el intercambio gaseoso. El adulto no tiene tubo neural y solo perdura un ganglio cerebral. La segunda clase, la clase Taliacea, son las salpas. Son animales gelatinosos, transparentes y planctónicos, ¿sí? A diferencia de los anteriores. Poseen dos sifones que están dispuestos en lados opuestos, que les permite la propulsión a chorro junto con bandas musculares circulares. Las salpas poseen una faringe sencilla y el resto del tubo digestivo está compactado en una estructura que se llama núcleo digestivo. Tanto salpas como papas son las que vamos a ver en TP. La tercera clase se denomina larvácea o apendicularia. El nombre larvácea ya nos da información de su aspecto, en forma de larva. Esta diapositiva y la siguiente es todo lo que vamos a ver de estos animales. Son organismos muy pequeños, de milímetros, que viven flotando en las aguas superficiales. Son solitarios, transparentes y hasta bioluminiscentes. El adulto posee cola con notocorda y tubo neural y se cree que esto es por pedomorfosis. Viven en una casa gelatinosa que ellos mismos fabrican. Esta casa posee filtros. El movimiento de la cola del animal genera la corriente de agua que ingresa por estos dos filtros. ¿Sí? Vean las flechas. Luego el agua pasa por una red mucosa en donde se adhiere el fitoplancton. Esa red junto con el alimento es ingerida por el animal, aquí está la boca, y el agua sigue su camino, vean las líneas rojas, ¿sí? A la izquierda está dibujado una larvácea sin su casa. Se marca la boca, la faringe, el esófago, el estómago, ¿sí? Intestino ano, miren la cola que larga, que posee notocorda y tubo neural. Si los animales estos se ven amenazados, pueden escapar de la casa por este orificio de escape o eventualmente por este. Es más, si los filtros se tapan, abandona la casa y construye una nueva. En este video podemos ver los movimientos de la cola del animal, los filtros del lado izquierdo y la red mucosa del lado derecho. Vean cómo expulsa partículas por el orificio de salida que no son útiles.
Vamos a detallar las características de los urocordados poniendo énfasis en la comparación de la clase Acidiacea de las papas con la Taliacea de las salpas. Empecemos por la pared del cuerpo. Esta está compuesta por una epidermis simple que secreta la túnica de tunicina. La tunicina es un polisacárido similar a la celulosa que parece adquirieron por transferencia lateral de genes bacterianos. Recuerden que los animales no pueden fabricar celulosa. Esta túnica no es inerte, ya que presenta células pigmentarias que le dan el color y vasos sanguíneos. También puede ser transparente, como se ve en las fotos. ¿Sí? Acá ambas, tanto papa como salpa, son transparentes. Hay algunas papas en donde la túnica es coriácea del estilo de cuero. En las papas, la musculatura predomina principalmente en los sifones regulando el flujo de agua. En las salpas hay unas bandas musculares muy notorias, estas son circulares y le permiten reducir el diámetro de la salpa y propulsarse. Debido al desarrollo de la cavidad atrial, el celoma está muy reducido alrededor del corazón y del estómago o directamente no hay celoma. El tubo digestivo está muy modificado en las salpas. Poseen una faringe con endostilo, que es esta barra ventral, y surco epifaringio o lámina dorsal o rafe, y dos grandes aberturas laterales como si fuera una especie de barril con estas dos tiras y en el resto nada más que mucus. El resto del sistema digestivo está concentrado en una esfera llamada núcleo digestivo. En las papas de mar es mucho más fácil ver las distintas partes del tubo digestivo. En estos animales el tubo digestivo tiene forma de U, ¿sí? Miren acá. Miren la foto. Se ve el sifón inhalante y este es el exhalante. El agua ingresa por el sifón inhalante, pasa por la boca, miren que hay unos tentáculos orales que previenen partículas grandes. Luego ingresa a la faringe que tiene forma de canasta perforada, ¿sí? Parecen las paredes como si fuera una gasa. La faringe no solo es tremada, sino que es ciliada como en anfioxo. También hay un endostilo que es ventral y un surco dorsal o lámina dorsal. El agua se filtra y el alimento queda retenido en el interior de la faringe. Las cilias lo van llevando de ventral a dorsal, igual que en anfioxo, y luego hacia posterior al esófago, al estómago, en donde se produce la digestión extracelular y continúa en el intestino. El ano desemboca en la cavidad atrial. Esta celeste es la cavidad atrial. Y la materia fecal entonces es expulsada con la salida del agua por el sifón exhalante. La cavidad atrial rodea a la faringe. El celoma, como vimos, está reducido a esta zona, alrededor del corazón y del estómago. Miren en esta vuelta del tubo digestivo. Por aquí vemos las gónadas, ¿sí? Ovario y por encima testículo. A veces comparten conductos. En este caso, cada uno tiene su conducto por separado. Las gametas se evacúan a la cavidad atrial y luego al exterior. ¿Qué más puedo identificar? La pared del cuerpo está blanca. Recuerden que secreta túnica, que está dibujada acá en rosado. ¿Qué quedó del tubo neural? Aquí el ganglio cerebral. Y esta es una glándula, esta celeste, que es homóloga a la hipófisis. ¿Cómo oriento a este animal? Y esto es muy importante. Tengo que recordar dónde estaba ubicado el endostilo. ¿Sí? El endostilo es ventral, entonces este lado es ventral. Y el surco epifaringio, que es dorsal. Además, el ganglio nervioso, el ganglio cerebral, es dorsal. Y la boca es anterior.
Gracias a la faringe tremada y al constante movimiento del agua, fíjense las flechas azules, el agua ingresa por el sifón inhalante y egresa por el sifón exhalante, y de este modo las papas y salpas pueden filtrar el plancton y el detritus orgánico en suspensión. Como sucedía en Anfioxo, la corriente del agua es generada por las cilias del interior de la faringe. El endostilo también es ciliado y flagelado y secreta mucus, acá está dibujado en amarillo, y además fija yodo. Gracias al mucus se forman unos cordones mucosos con el alimento que hacen el camino que les mencioné, ¿sí? Sigan las flechas rojas, fíjense, así hasta el resto del tubo digestivo. Vamos a detenernos en esta zona. ¿Ven la flecha roja de izquierda a derecha, que en realidad es de ventral a dorsal? Bueno, vamos a hacer un corte transversal por la línea punteada rosa. ¿Qué es lo que veo? Veo la luz de la faringe, las barras, ¿sí? Las cilias, las hendiduras faringeas, el endostilo, que es ventral, el surco, dorsal, la cavidad atrial, aquí en blanco, rodeando la faringe, la pared del cuerpo, la túnica, miren acá vasos sanguíneos que llegarán a la túnica. Las flechas rojas muestran el camino del alimento más el mucus, ¿sí? Siempre de ventral a dorsal. Es más difícil ver este camino en las salpas, ya que la faringe tiene pocas hendiduras. Fíjense, en este ejemplar hay 4 hendiduras que están marcadas con el nombre stigmata, pero en algunos animales tienen 2 grandes hendiduras nada más. Entonces toda esta es la faringe, ¿sí? Acá está el endostilo y el surco epifaringeo o lámina dorsal. Vemos el atrio, la cavidad atrial, sifón inhalante y detrás no se ve, pero está el sifón exhalante. Vamos a ver unos videos. Esta papa de mar transparente está en un acuario. Se le agregó tinta verde simulando el agua. Vean que el sifón inhalante siempre está más alto que el exhalante. Fíjense cómo el agua es filtrada por la faringe y va a salir por el sifón exhalante. Esta otra papa muestra cómo cierra los sifones. Se ve también por transparencia el tubo digestivo. Y esta salpa abre y cierra los sifones que están ubicados en lados opuestos. La esfera de color es el núcleo digestivo. Los tunicados poseen un sistema circulatorio abierto formado por un corazón, vasos y lagunas sanguíneas. No se sabe bien cómo es el mecanismo, pero tienen la capacidad de invertir el sentido de circulación sanguínea. La sangre posee amebocitos que están involucrados en el transporte tanto de nutrientes como de desechos. Se han encontrado incluso varias hormonas similares a las de los vertebrados, como por ejemplo tiroxina y oxitocina, y también se han encontrado anticuerpos. Acumula grandes cantidades de metales pesados como el vanadio y también acumula hierro, como una forma de evadir a ser predados. El intercambio gaseoso se produce en la faringe en las papas de mar y también a través de la pared del cuerpo de los tunicados. No poseen órganos excretores y la eliminación de los desechos nitrogenados es por difusión simple.
Como adelanté, el sistema nervioso está reducido a un ganglio cerebral de ubicación dorsal que envía nervios a los músculos de los sifones. Fíjense en la foto que está marcado el ganglio cerebral. En un aumento puedo ver el detalle. Tanto las papas como las salpas pueden reproducirse asexualmente mediante brotación. Van a ver una explicación en TP de las distintas papas coloniales. En las salpas, los brotes son como bloques que están unidos y surgen del oozoide, que es el individuo capaz de reproducirse asexualmente. Vamos a ver que cada brote se transformará en un blastozoide y este último crece y desarrolla gónadas, reproduciéndose sexualmente. Los tunicados son hermafroditas generalmente protándricos. Las papas poseen un solo ovario y un testículo, comúnmente cada uno con su propio conducto que desemboca en la cavidad atreal. Algunas especies poseen ootestis y un solo conducto. Las fotos muestran dos papas de mar sin la túnica. Fíjense que acá se observa una parte de la pared del cuerpo que se retiró. El ovario entonces está ubicado en esta vuelta del tubo digestivo. El testículo está ubicado sobre el ovario. Si yo lo doy vuelta veo los conductos, bien, ovario y acá veo un conducto y más blanquecino otro conducto, ¿sí? Paralelos al intestino. Las gametas son liberadas al agua de mar en donde se produce la fecundación. O sea, la fecundación por lo general es externa, pero en algunos la fecundación puede ser interna, ya sea en el atrio o en el oviducto. Es bastante común que las salpas presenten alternancia de generaciones. ¿Se acuerdan como los nidarios, que había una fase sexual y una fase asexual? Bueno, comencemos por el estado que se reproduce asexualmente, que es el del oozoide. Se denomina oozoide porque, bueno, O viene de huevo. Esto es así porque este individuo provino de una cigota o huevo que al desarrollarse y crecer dio el oozoide. ¿Cómo me doy cuenta que se reproduce asexualmente? Porque rodeando al núcleo digestivo veo una especie de collar que se llama estolón. Este estolón posee numerosos bloques o brotes, ¿sí? Son como yemas. El estolón se forma por reproducción asexual. Cada uno de estos brotecitos va a romper la pared corporal del oozoide y van a salir, se cerrará luego la herida, quedando una cicatriz, y crecerá hasta transformarse en un blastozoide. O sea que cada brote será un blastozoide, ¿sí? Este que está aquí. Bueno, ¿qué más veo en este oozoide? Veo el sifón inhalante, la faringe, este es el endostilo que está alargado y llega casi hasta el sifón inhalante. También veo la lámina dorsal, ¿sí? Está más blanca y gruesa, pero más corta. Las bandas musculares, circulares, ¿sí? El núcleo digestivo, la túnica, transparente. El ganglio nervioso, este puntito blanco que está con el círculo azul. Si veo el ganglio nervioso y la lámina dorsal en primer plano, entonces puedo decir que es una vista dorsal. Bueno, después que el brote se convierte en blastozoide, veo esto, ¿sí? Que también es llamado gonozoide. Es el estado sexual. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tiene gónadas. ¿Sí? Aquí veo los ovocitos del ovario.
Entonces, este animal, este individuo, produce gametas que van a permitir la reproducción sexual. Sobre el núcleo digestivo, de manera difusa, va a estar el testículo. En el blastozoide la fecundación es interna. Los espermatozoides ingresan por el sifón inhalante y fecundan en el oviducto. Incluso llegan a formar placenta. Al parir rompen la pared del cuerpo de la madre y ésta muere. A veces se saltea la fase larval, ¿sí? O sea, una vez que se produce la cigota, esto se va a transformar en una larva, pero hay especies en donde directamente da un oozoide, ¿sí? Así se cierra el ciclo. Bueno, identifiquen en el blastozoide las mismas partes que señalamos en el caso del oozoide. Entonces, una vez que se produce la fecundación y se forma la cigota, comenzará el desarrollo embrionario, siguiendo el típico desarrollo deuterostomado con una salvedad. En vez de bolsas celómicas, del techo del arquenterón surgen unas masas de mesodermo, o sea que no son huecas. Y estas masas darán la notocorda, el músculo y el tejido conectivo. Recuerden que el celoma en estos animales está reducido. Cuando se forma el celoma, se forma por esquizocelia. Eclosiona o nace una larva generalmente nadadora y lecitotrófica, o sea que se alimenta de vitelo. Por eso el desarrollo es indirecto, ya que precisará transformarse por metamorfosis y convertirse en el juvenil y luego en el adulto. En los últimos años se jerarquizó el trabajo en los tunicados. Se conoce todo el genoma de Ciona intestinalis, por ejemplo, que es esta que está acá. La importancia radica en la cercanía con nosotros, los vertebrados, y como todo cordado usan la misma familia de genes que en el desarrollo especifican el eje antero-posterior, como los genes Hox, que ya vimos, y Wnt, que es, bueno, no importa el nombre. También los genes que determinan la parte dorsal, como cordina, y la parte ventral, como BMP, y los genes que especifican el lado izquierdo y derecho, como el nodal. Como su genoma no está duplicado, como sucede en los vertebrados, resulta mucho más sencillo estudiarlos. Bueno, como dijimos, la larva sufre metamorfosis dando el juvenil. Pero ¿cómo es este proceso? Para empezar, la larva nadadora se deja caer al fondo marino por geotaxia, es decir, atraído por la gravedad, y fototaxia negativa, o sea, rechazo a la luz. En la región anterior vean que posee unas papilas adhesivas con las que se fijará el sustrato, quedando la cola en el lado opuesto. La faringe en la larva no es funcional, ya que aún no está desarrollada. Tampoco está muy desarrollada la cavidad atrial. Ubiquen el sifón inhalante y el exhalante. Vean cómo están orientados. La larva ya tiene túnica, ¿sí? Esta que está aquí. Consumirá el vitelo remanente, ya que dijimos que la faringe no filtra, y durante la metamorfosis va a haber una reducción de la cola hasta desaparecer. Esto se da por apoptosis, o sea, que desaparece la cola, que incluye notocorda y tubo neural. El tubo digestivo gira, quedando los sifones orientados hacia arriba, ¿sí? Es más, la faringe aumenta de tamaño y las hendiduras faringias también aumentan en número. Se desarrolla la cavidad atrial. Del tubo neural dijimos que queda el ganglio cerebral. Ubiquen el endostilo, ¿sí? El juvenil desarrolla más su túnica, que es la que le permite en esta zona fijarse al sustrato. Recuerden que son bentónicos.
por lo menos las papas de mar, ¿sí? Como en todo cordado, la hormona tiroidea es la que dirige la metamorfosis. En TP van a ver un video de este proceso. Y para terminar, les voy a presentar una de las hipótesis sobre el origen de los cordados. Lo que se piensa es que en la evolución hubo una inversión del eje dorsoventral. Esto significa que los genes que estaban en la región ventral de un gusano invertebrado, como puede ser un anélido, pasaron a expresarse del lado dorsal en un cordado. Esta hipótesis tiene muchísimos años, pero fue desestimada en su momento, aunque ahora reflotó con las nuevas herramientas moleculares. Hace 100 años ya se decía que los cordados eran anélidos invertidos. Fíjense el sistema nervioso, ¿sí? Busquen en amarillo, en particular la parte de cordón nervioso, ¿sí? Que tiene ubicación ventral en el anélido como en todo invertebrado. En esa zona se expresa cordina. En cambio, en un cordado el tubo neural es dorsal y en esta zona es donde se expresa cordina. Miren el sentido de circulación de la sangre en un anélido. ¿Recuerdan cómo era este sentido de circulación? Sigan las flechas. Bueno, miren en un vertebrado. El sentido de circulación está invertido. Es más, ¿recuerdan al gusano bellota del grupo de los hemicordados? Es similar a un anélido en cuanto al sentido de circulación, ¿sí? Comparen con el anélido. Y el cordón nervioso ventral, ¿sí? También similar al del anélido, con el agregado de un cordón nervioso dorsal, que esto no tenían los anélidos. Es más, en la región del collar, este sistema nervioso es hueco, igual que el nuestro. Habíamos dicho incluso que hasta neurula como nosotros. También estos animales poseen hendiduras faríngeas y habíamos mencionado que el camino del alimento es inverso al de los cordados, de dorsal hacia ventral, ¿sí? Entonces el hemicordado es el eslabón perfecto entre invertebrados y cordados, tal cual como lo decía el video de Philippe Cousteau. Fíjense qué pasa si yo doy vuelta a un cordado, ¿sí? Lo pongo como patas para arriba. Coincide con el de un anélido, ¿sí? Miren el sentido de circulación de la sangre y miren el sistema nervioso. Por lo tanto, se postula que al surgir los primeros cordados hubo una inversión del eje dorso-ventral. Bueno, y ya para terminar, voy a dar inicio al último grupo de cordados, los vertebrados, que verán en detalle con Laura López, y así que van a volver con este esquema en esas clases. ¿Qué tiene de cordado un vertebrado? Vamos a ver las características básicas en un modelo hipotético de vertebrado para entender cómo es el plan corporal de este animal bilateral. Ubiquen las 4 sinapomorfías de cordados, ¿sí? El tubo neural, la notocorda, la cola postanal y la glándula tiroides, ¿sí? Están todas marcadas en naranja. La cola posee musculatura segmentada en forma de ver corta. En la faringe, como todo deuterostomado, hay hendiduras faríngeas, ¿sí? Esto está marcado en amarillo. En los primeros vertebrados, las barras faríngeas adquirieron más soporte y de allí surgen las branquias, ¿sí? en los peces. Incluso se hizo muscular la faringe. ¿Qué otras innovaciones adquirieron los vertebrados? Bueno, mayor complejidad en la cabeza, los ojos, las fosas nasales y otras estructuras sensoriales derivadas de placodas, que son unos engrosamientos epidérmicos sensoriales. El encéfalo y la médula espinal, que provienen del tubo neural. El encéfalo desarrollado, que está protegido por el cráneo, la médula espinal, que
está protegida por el canal medular de las vértebras. Numerosas vértebras articuladas que reemplazan a la notocorda, riñones complejos, glándulas endocrinas, piel con epidermis estratificada, ¿sí? Recuerden que los invertebrados tienen epidermis simple, aletas pares, aquí no están marcadas, pero son los precursores de los miembros anteriores y posteriores, y sistema circulatorio cerrado con un corazón de ubicación ventral. Llegamos entonces a los vertebrados. El árbol filogenético es de la última edición del Hickman. Vemos a los primeros vertebrados, los peces sin mandíbula, Myxine y Lamprea, los peces cartilaginosos, los peces óseos, que son los más numerosos dentro de los vertebrados. Hay algunos peces extintos. Tenemos los anfibios, los reptiles, aves, bueno, acá faltan los dinosaurios, y los mamíferos.